se llena el cuarto de neutrinos? Y dices que... Pues realmente está lleno, pero no lo sentimos. Pero porque no se satura de neutrinos. Si una cubeta de agua se llena de agua, porque bueno, hace unas semanas, un mes, poco más, en septiembre pasado, un experimento llamado OPERA, que es una vertiente del proyecto del Gran Colisionador de Hadrones en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, anunció un resultado experimental extraordinario, inesperado y extremadamente importante, en tanto que las consecuencias de este anuncio podrían ser muy profundas. El experimento OPERA es un experimento que fue montado en Italia, que se encuentra a 730 kilómetros del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que se encuentra en Ginebra, en Suiza, pero depende del funcionamiento del acelerador en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, del Gran Colisionador. Es una parte, es un apéndice del Gran Colisionador de Hadrones, donde se producen los neutrinos. Y estos neutrinos vuelan esos 730 kilómetros desde el norte, desde las cercanías de Ginebra, hasta muy cerca de Roma, 100-180 kilómetros al norte de Roma, donde se encuentra un detector que mide la llegada de los neutrinos que fueron producidos. Y con este haz de neutrinos fue posible determinar la velocidad con que vuelan, con que viajan estos neutrinos. Para sorpresa de todos, se encontró que la velocidad con que estos viajan es superior a la velocidad de la luz, lo que viene a poner en tela de juicio los principios más fundamentales de la física moderna. Explícanos, ¿qué son los neutrinos? Bueno, pues para empezar primero, habrá que explicar que hay 4 fuerzas fundamentales en el universo, que es la gravitación, que todo el mundo siente de atracción con la Tierra, la electromagnética, que también estamos acostumbrados a ver fenómenos magnéticos y eléctricos, la fuerte, que es la que une al núcleo. Están los protones con cargas iguales, se deberían de repeler, pero están unidos en un núcleo, están unidos por esta fuerza fuerte. Y está la débil, llamada así porque pues es muy débil comparada con la eléctrica y la fuerte. Y bueno, los neutrinos son partículas que solamente interaccionan o gravitacionalmente, si sienten la gravedad, o débilmente. Y bueno, ¿qué tan débil es esto? Es para sentir la interacción débil te tienes que acercar a una centésima parte del diámetro de un protón. Una consecuencia muy importante es el problema de la violación del principio de causalidad. El principio de causalidad establece que todo efecto tiene una causa y si nosotros encontramos en la naturaleza una partícula que viaja a una velocidad mayor que la de la luz, pues tenemos la posibilidad de que ésta transmita información que llegue antes de que la causa pueda producir el efecto, lo cual nos pone en un dilema lógico. Donde los neutrones se desbaratan y se convierten en un protón y en un electrón. Eso era lo que se detectaba. El problema en ese fenómeno era que si sumabas la energía antes y después, no cuadraba, faltaba energía al final. Eso es lo de la conservación. En este caso la conservación de la energía se violaba. Y por lo que un teórico, Pauli, en el 30, propone que falta una partícula que básicamente no se podía detectar y le puso todas las propiedades faltantes para que la energía se conservara, el momento se conservara y el otro número de cantidades se conservara. Pero en ese entonces básicamente esa partícula no se podía detectar. 23 años después lograron detectarlas. El caso que estamos viendo, el caso que se está anunciando, se tienen neutrinos que son producidos en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que viajan 730 kilómetros hasta ser detectados en el sur, en Italia, y llegan pues con muy poco tiempo, pero suficiente para
asentar el problema. Llegan algunos nanosegundos antes de lo esperado. Existen varias fuentes de neutrinos. Hay neutrinos generados en el Sol, hay neutrinos generados por reacciones nucleares aquí en la Tierra, otras fuentes artificiales como los reactores nucleares y los aceleradores que usan los físicos. También hay otros neutrinos que vienen desde que el universo se creó, desde el Big Bang. Y bueno, todas las estrellas, las supernovas y demás cuerpos celestes pueden radiar también neutrinos, pueden aventar neutrinos. Pues hay neutrinos en todos lados. Hay neutrinos en todos lados. Se estima que aproximadamente la cantidad de neutrinos que cruzan el cuerpo es un 1 con 16 ceros. Esa cantidad de neutrinos cruzan el cuerpo por segundo. Y bueno, también los... Pero, si hay tantos neutrinos, ¿cómo es que no estamos llenos de neutrinos aquí? Si dices que vienen desde el Big Bang y el Sol está produciendo neutrinos. Pues ese es el punto, realmente estamos llenos de neutrinos, pero como interactúan débilmente, no lo sentimos. Necesita un neutrino pasar a una centésima parte de un diámetro del protón para sentirlo. Oye, pero entonces, ¿por qué no se llena el cuarto de neutrinos? Si dices que... Pues realmente está lleno, pero no lo sentimos. Pero ¿por qué no se satura de neutrinos? Si una cubeta de agua se llena de agua, ¿por qué esto no se llena de neutrinos? Pues está lleno, pero no lo vemos. Nuestros sentidos, nuestro cuerpo no está preparado para sentirlo. Simplemente pasan. Inclusive los neutrinos pueden pasar grandes distancias sin pegarle a nada. Simplemente nadie los ve, pasan como que si no los viera. ¿Cómo saben que están ahí? Existen varias formas de detectarlo, pero bueno, la idea fundamental es que un neutrino eventualmente le va a pegar a un átomo, a una partícula, al protón que es el núcleo del átomo de hidrógeno. Entonces llega el neutrino, le pega al protón y le pega justamente donde debe pegarle. Este protón se acelera, se mueve, y al moverse es lo que podemos detectar. Bueno, uno marca el tiempo en el que los neutrinos se producen en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, y en ese momento activa un cronómetro, el tiempo empieza a correr, y luego cuando los neutrinos llegan al experimento Opera, al detector Opera, son captados por un plástico como no los neutrinos, sino los productos del decaimiento de los neutrinos. Cuando estas partículas atraviesan un plástico como que se le conoce como plástico centellador, porque como se lo puede ver, emite luz cuando una partícula radiactiva lo atraviesa, entonces se genera una señal eléctrica y en ese momento se detiene el cronómetro. Entonces básicamente es eso, medir el tiempo que tardaron los neutrinos en llegar desde el punto donde fueron producidos hasta el experimento Opera en Italia. Y con eso se puede determinar la velocidad. La gente encuentra entonces que estos llegan mucho antes de lo esperado, ¿no? Lo que implica una velocidad superior a la de la luz. ¿Es probable que este experimento esté mal? Es lo más probable. Pienso que como todos los colegas del área de partículas y en general, lo más probable es que el experimento esté cometiendo algún error, y es básicamente la dinámica en la que se encuentra la comunidad, la de buscar el detalle, el problema donde se ha cometido algún error, porque de otra manera el resultado es extremadamente revolucionario. Esto pondría en tela de juicio todo lo que conocemos de la física. Yo escuché que llevan años haciendo estas colisiones, como 4 años, algo así. ¿No sería muy raro que en tantos años de colisiones no hayan encontrado el error del experimento? Como está planteado, no, porque primero, el experimento del Gran Colisionador de Hadrones comenzó en 2009, o sea, no es que tenga mucho tiempo. Este experimento empezó a utilizar los protones del Gran Colisionador de Hadrones en 2008 y empezó a coleccionar eventos en 2008. De tal manera que se han acumulado ya una cierta cantidad de eventos de entonces a la fecha. Los neutrinos son muy elusivos, los neutrinos casi no interactúan con la materia, entonces es necesario tener muy nutrido de neutrinos para que solamente algunos cuantos de ellos interactúen con la materia y produzcan una señal eléctrica que nos permita medir. Se tienen algunos acumulados, más de 2000 eventos se han acumulado, lo que ha permitido hacer esta medición, pero no es que se tengan tampoco millones de ellos, ¿no?
Entonces, esa es una de las características de los neutrinos que hace a los experimentos muy complicados. Las mediciones con los neutrinos son difíciles por ese hecho. La física es una ciencia experimental. Todo lo que proponemos, las hipótesis deben ser constatadas en el laboratorio con medidas experimentales. Y estas medidas experimentales deben ser corroboradas por otros experimentos. En general, cada una de las mediciones y de las cosas que después nos dan certeza sobre tales o cuales principios en la física es porque han sido corroboradas en muchas ocasiones en diferentes mediciones. Esto deberá ocurrir con el caso de los neutrinos superlumínicos. Debemos esperar que en algún lugar, en otros experimentos de manera independiente, con otra tecnología, con una manera diferente, se constate ese resultado y entonces podremos empezar a pensar en la autenticidad o no de un tal resultado. Eso es muy importante.